Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos en la charla número 12 de Arquitasa Talk, lo que quiere decir que se cumple un año haciendo entrevistas con invitados súper interesantes. Y bueno, como cierre un poco de este primer año, tenemos como invitado a Javier Peña Ibáñez, que llevábamos ya mucho tiempo esperando esta entrevista. Así que súper bienvenido, muchas gracias por apuntarte a este ciclo de entrevistas y de charlas. Y bueno, por repasar un poquito brevemente tu currículum para quien no te conozca, eres arquitecto por la ETSAM, tienes estudios en Madrid y dedicas tu labor profesional principalmente a las vertientes del comisariado y la investigación, la docencia y la consultoría y bueno, y la práctica arquitectónica, ¿no? Creo que todo el mundo te conoce por la gran referencia de Concéntrico, pero aparte de la experiencia de este Festival Internacional de Arquitectura de Logroño, has participado o has codirigido también otros proyectos. Entonces, por ejemplo, eres también cofundador de Lo Visual, que bueno, si la gente no lo conoce, a lo mejor nos puedes también introducir un poquito qué es, y colabora o has colaborado en otros festis como bueno, en Arquea Próxima, en Práctica Relevante o el 180 Creative Camp de Portugal y Experimenta Pontevedra. Seguro que me dejo algo. Perfecto, todo perfecto, Ana. Muy bien. Y bueno, en cuanto a docente, has impartido docencia, has dado conferencias, etc. en el Instituto Europeo de Design, profesor invitado en la IES Facultades de Brasil, en la Cornell University College de Arquitectura, Arte y Planeamiento de Roma, en la Escuela de Artes de Oviedo y en la Escuela de Arquitectura de la Architectural Association. Y bueno, también has sido jurado de concurso, bueno, muchas cosas. Bienvenido, Javier. Gracias por invitarme a hablar y conversar y profundizar sobre los temas, ¿no? Que al final, bueno, a todos nos interesa también. Súper, sí. Pues bueno, la primera preguntita, ya que acabamos un poco de revisar tu práctica profesional, que es súper rica y variada, es ¿cuál de estas ramas es la que a ti te mueve más? Entre el comisariado, la docencia, la práctica arquitectónica, ¿qué es lo que a ti te hace correr la sangre por las venas? Bueno, yo creo que todas se complementan en cierta forma, ¿no? Porque me permite ir profundizando en los temas que cuando acabé en la escuela, que quizás aproximaban más hacia el diseño de exposiciones, y eso ha ido variando, modulando también mi aproximación a la arquitectura, ¿no? Y es una investigación constante que sutilmente ha ido variando y ha ido tomando derivas, ¿no? En mi práctica profesional, ¿no? Con lo cual, como la construcción que ahora contabas, ¿no? Pues es resultado de todos esos procesos de trabajo que he ido llevando a cabo, quizá el trabajo de comisariado y sobre todo con los proyectos que he fundado, como Concéntrico, Lo Visual, me ha permitido una investigación muy libre, ¿no? y que he ido podido construir con una forma muy modulada. Entonces, quizá la parte con la que más me reconozco, ¿no? Pero es verdad que todo funciona y forma parte de la forma de aproximarme a la arquitectura que ahora realizo. Sí, desde luego el comisariado de festivales es muy interesante porque ya no solamente lo que ocurre con los proyectos en sí o la relación con la ciudad, sino ver el propio comportamiento humano en esa interacción entre la persona y la obra, pero también la que se establece entre las personas, ¿verdad? Entonces, de ahí se sacan muchas ideas y conclusiones sobre la importancia realmente de lo constructivo, de los lugares de encuentro, de la acción colectiva para las relaciones entre las personas. Sí, o sea, el objetivo casi de todo mi trabajo fue intentar poner en relación a las personas que habitan en las ciudades y la ciudad, ¿no? Y siempre desde mi formación pensaba que había como cierta distancia, ¿no? En un sentimiento de pertenencia que involucrara a la gente con su contexto urbano, con el contexto al final donde nos ponemos en común las personas, ¿no? No solo con tu familia o con quien eliges vivir, sino con otras personas, con lo cual siempre los proyectos que he intentado hacer han sido buscar fórmulas para que eso fuera más evidente, intentar construir espacios donde sucediera de una forma con más libertad, con más imaginación, ¿no? Y que eso
hiciera que al final fuéramos mucho más conscientes del lugar donde vivimos, de cómo eso repercute para nuestra vida y cómo al final la arquitectura y el diseño pueden ser herramientas para hacer mucho más evidente esas relaciones y que hay que fomentarlas, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es un poco como el germen de todos los proyectos que han ido tomando formas diferentes, pero que parten como de ese objetivo, ¿no? Que ya tenía desde mi formación en la TSAM. Tengo aquí una preguntita en relación a eso que viene de parte de Landa Hernández, que es nuestra última entrevistada, que bueno, todos lo conocéis también. Y bueno, Landa nos dice que quiere saber cómo estableces, cómo llega a la idea de que se puede establecer un diálogo de esa manera con la ciudad y que qué diálogo construye, cuál es entonces el valor del diseño para crear una imagen de ciudad. A ver, para mí, quizá siempre la arquitectura o el diseño ha sido como prácticas muy, que estaban muy como contenidas en ámbitos académicos, profesionales, ¿no? Pero que quizá eran muy ajenas a la sociedad en general, ¿no? Y como que parecían un poco no comprendidas, no vamos a decir incomprensibles, pero que no generaban una empatía porque de cierta distancia, por la técnica, por otras cuestiones. Y yo creo que ese lazo que hemos intentado establecer con la gente era un poco también formativo, divulgativo, ¿no? Y que a través de las intervenciones y las prácticas que hemos llevado a cabo intentáramos hacer entendible todo eso, cuestiones que quizá a veces cuando estudiamos, pues que están muy claras en nuestro proceso formativo, ¿no? Pues la escala, el lugar, ¿no? El acercamiento de un espacio y que quizá pues no hemos sabido mediar con la gente para que eso se entendiera de una forma como mucho más cotidiana, porque es mucho más relevante a veces que otros tipos de prácticas plásticas o como, y que forman un contenido cultural vertebral de las ciudades. Y yo siempre pensé que la arquitectura y el diseño eran cosas que tenían mucho que decir para la propia ciudad y para la propia relación de las personas. Con lo cual, ha habido como una simbiosis porque al final la ciudadanía ha respondido y si no, estos proyectos no habrían tenido pues, la continuidad que ha tenido, ¿no? Porque siempre era un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Que ha ido profundizando a lo largo de las ediciones un resultado pues, que sin su respuesta no sería el que soy. Y eso es lo más interesante, ¿no? Hay casi como un proyecto construido en torno a la respuesta de la gente, con lo cual, para bien y para mal, pues es la suerte, ¿no? Y lo emocionante también de esa última respuesta, que muchas veces pues, pones todo en la bandeja, ¿no? Y que el clic se hace por cómo se recibe, cómo se lee, cómo se interpreta, ¿no? Y esa relectura que hacemos común es interesantísima para nosotros y hace que vayamos variando y creciendo pues, año a año en diálogo con ellos. Está claro que cuando ponen a la gente junta, cuando das el entorno para que la gente se pueda juntar y bueno, experimentar e interactuar de esa manera, la magia ocurre. Eso es. Y poder ser espectador de eso también es muy bonito, como investigador y como una persona que se dedica a la curatoría, poder ver ese cambio de comportamiento entre las personas, eso es muy potente. Sí, porque al final era algo pues, que era un poco insospechado, ¿no? Nunca sabes cómo va a reaccionar ante algo que además es a veces osado porque se ubica en medio de los lugares donde sueles frecuentar y que las personas se lo encuentran sin ir a buscarlo muchas veces, ¿no? Con lo cual, no es la recepción de alguien, ¿no? Cuando tú vas a una exposición, pues obviamente todo te puede gustar más o menos, ¿no? Pero ya has ido hasta allí, lo has conocido, has querido ir a visitarlo, ¿no? Y en este caso muchas veces buscamos reacciones en gente que no nos espera o que no quiere, ¿no? Y esa es la heterogeneidad del público, a mí me parece súper interesante porque intentamos responder a tantas formas de ser, ¿no? Y tantas formas de vivir la ciudad, de vivir el espacio público, tantas formas ideológicas, pero también formativas, ¿no? Y que cada uno tiene su mochila diferente. Y en ese juego tan abierto, pues intentamos también
responder, ¿no? Pero que es muy complejo a veces porque, claro, no va a haber no hay un grupo objetivo al que nos dirigimos, sino que es la generalidad, ¿no? Y eso es también muy interesante porque nos lleva a pensar en una educación también general, ¿no? Transversal, pública y que invoca e implica a todo el mundo para que se sienta partícipe del proceso. Y nosotros eso es lo que hemos intentado siempre trabajar, ¿no? En cosas que tuvieran un código muy fácil de interpretar y que tuviera otras capas de profundidad que también son accesibles y que, bueno, depende de dónde tú provengas, pues llegas a un punto u a otro, ¿no? Yo creo que eso es también interesante, de formar juntos, ¿no? esa narrativa. Sí, total, es que la heterogeneidad del público al que el festival se enfrenta es la heterogeneidad de la ciudad, la que existe ahí. Y claro, al final tantas veces hemos visto que las ciudades se proyectan, se programan para unas mayorías y se olvidan un montón de otros tipos de otros tipos de personas, de otras maneras de vivirla, de otras maneras de recorrerla e incluso de consumirla, ¿no? Entonces, el festival repartiendo un poco todas estas construcciones y todos estos proyectos que te lleva a esos recorridos, también muestra, visibiliza o hace patente toda esa heterogeneidad humana que hay en ella. Sí, eso ha sido algo que hemos encontrado y la verdad es que cuando tú lo dices es como que me emociona un poco porque es verdad que no nos damos cuenta, pero es que las ciudades están diseñadas para un tipo o un prototipo de persona y no incluye a otras muchas formas de estar en la ciudad. Y lo hemos visto sobre todo con el público más joven. Hay un sentimiento como casi como de no entender los lenguajes que se busca, que quieren, ¿no? Entendemos siempre la ciudad como algo que tiene que ser permanente, durable, ¿no? Y esa flexibilidad que intentamos aproximar con Concéntrico y con los otros proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Y que intentamos como ser mucho más dúctiles, que no la durabilidad de las cosas pues es un poco no preestablecida, ¿no? Y que eso permite también pues, que las reglas tampoco estén tan escritas, ¿no? Y eso pues evoca algo menos institucionalizado, menos reglado y que dé más facilidad para imaginar otros usos, otras formas de estar y otras formas de compartir que pueden no ser las habituales, ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto sobre todo en hace una última edición con un colectivo de gente joven de Logroño que hizo uso de un espacio en una zona que no existía, ¿no? Y que apareció a borbotones ahí en un lugar que no tenía ni nombre, ¿no? Y fue interesante ver cómo hacían de ese lugar un espacio de significación, de identidad, y, con cuestiones que muchas veces no vemos, ¿no? Y que no vemos tan real, tan evidentes, pero es verdad que todo el mundo tiene que sentir un cierto apego a los lugares, ¿no? Y bueno, construir eso es algo muy intangible, que es complicado, pero pues que hay que ir detectando, ¿no? Sobre cómo lograrlo y quizá, bueno, pues es algo que para mí ha sido fundamental en estos años. Ujú. Sí, me recuerda esto que estamos hablando, justo la primera Arquitectura Talk, que era con Fermín Blanco, y a él le citaba, estábamos hablando de la ciudad como espacio de aprendizaje, y a él le citaba el trabajo, un poco los artículos de Salina Gaudino, que habla de la ciudad como lugar de conflicto, y decía Fermín, es que la ciudad es el lugar del conflicto por antonomasia, porque es el lugar en el que todos estamos concentrados y donde tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces hablaba sobre esta inclusión precisamente de la adolescencia y de la infancia en la ciudad y cómo esos momentos de choque lo que están hablando es de nuevas oportunidades y nuevas necesidades que hay en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, la percepción positiva del conflicto como un espacio para lo propositivo y para el cambio. Eso es súper interesante y eso se puede provocar también con una obra efímera, por supuesto. Claro, es que solamente de no disponer lugares donde las cosas sucedan de otra forma, ¿no? Bancos gigantes como el que hicimos de Lanzatelier en la plaza del Ayuntamiento, que permitía ocupar la plaza de otra forma, ¿no? Al final, como desestructurar las reglas, ¿no? Para que ocurran... Por ejemplo, no nos gusta, cuando hacemos las instalaciones, no nos gusta programar mucho, porque creemos que
convierte a las personas como en invitadas para ver algo, ¿no? Y es como, no, tú eres el protagonista, o sea, no tiene que ocurrir cosas, las cosas pueden suceder con tu presencia, con tu Ajá, uso, con tu forma de estar, ¿no? Entonces intentamos no programar muchas acciones porque eso desincentiva, ¿no? Como que parece que son objetos a contemplar y sin embargo que la propia experimentación es lo que queremos que se contemple, ¿no? claro. Eso va un poco al uso de los lugares, de las plazas, ¿no? Siempre vemos cómo vamos a usar la plaza cuando hay un concierto, pero luego a lo mejor si no ocurre una cosa como reglada y programada, no sucede. Y eso es algo que hemos aprendido también en los años, ¿no? Intentar modificar los lugares y que la libertad del uso pues, sea la que fomente esas experiencias, ¿no? Y muchas veces eso yo creo que no lo habíamos detectado de no experimentar. Creo que algo ha sido fundamental para nosotros también, tener la capacidad de experimentar y explorar formas de hacer y a veces errar y otras veces acertar, ¿no? Y que eso nos dé como la prueba de hacia dónde ir, ¿no? Y esa, eh, ese movimiento intuitivo que hemos tenido en muchos momentos nos ha dado pues, muchas alegrías también, ¿no? Claro. Pues quería preguntarte sobre la idea, el concepto inicial del que partisteis, porque por supuesto el proyecto pues, ha ido evolucionando con todo este aprendizaje que se ha recogido, pero la idea, el germen, es también muy importante porque marca el pistoletazo de salida. Y bueno, la idea en sí de hacer un festival de proyectos por convocatoria, instalaciones más o menos efímeras, más o menos dispersas, no es per se nuevo, pero lo que sí que me parece destacable es primero, cómo ha conseguido enraizar y anclarse en la ciudad y relacionar tan claramente Logroño y concéntrico. Y, y segundo, esa capacidad de mutar, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles han sido tus referentes y cuáles han sido esos principales puntos de anclaje que sentís que son ahora pilares que apuntalan el proyecto. A ver, pues yo hacía, desde que acabé la carrera, proyectos que iban por esta línea, ¿no? Y hacía instalaciones que intentaban abogar por esa nueva comunión, ¿no? Entre habitantes, ciudad, ¿no? Y que eso, pues como que fomentara una unión como más consciente, ¿no? Y empecé haciendo mis propias instalaciones temporales o proyectos que a veces no tenían ese formato, pero bueno, como diferentes aproximaciones que intentaban hablar de eso, ¿no? En varios formatos, ¿no? Y sí que percibí que cuando ya hice la pieza más grande, pues que por esa forma individual de aproximarme al tema, pues que al final no repercutía más allá de un grupo pequeño de gente, ¿no? Que no era el que me interesaba, o que me interesaba, pero que no era no tenía ese objetivo, porque claro, ese objetivo al final llegaba como a tus círculos más cercanos, pero no penetraba en esa forma de intentar entender la ciudad. Con lo cual, yo participé en un festival también en Montpellier, en Francia, que hacía también instalaciones en patios más privados, más quizá más interiores, ¿no? Pero me gustó mucho ver cómo un domingo, que estaban las tiendas cerradas, pues la gente salía con un plano de su ciudad y visitaba su propia ciudad, ¿no? Me parecía como evocador, esa idea de salir a la ciudad para visitar tu ciudad, siendo que vives ahí, ¿no? ¿no? Y pensé en trasladar eso o ese espíritu que yo tenía ya poco narrado en mi trabajo a un proyecto concreto que fuera intentar sumar diferentes experiencias en la ciudad que permitiera no hacer proyectos individuales, sino un recorrido que nos permitía como explorar algo como deambular por la ciudad, ¿no? Casi sin saber lo que te vas a encontrar, ¿no? Y casi que la suma de los proyectos fuera lo relevante, no tanto lo individual de cada proyecto, porque al final las percepciones iban variando en ese recorrido. Y pues fui a presentárselo al ayuntamiento, al ayuntamiento de Logroño, para decirles que yo quería un espacio para hacer protagonista a la ciudad, mirarnos
sobre la propia ciudad, ¿no? Y hacer de ese proyecto pues algo relevante, ¿no? Y que, bueno, pues que tuviera mucho que decir, no solo para el Logroño, sino hacia afuera, porque yo siempre pensé que era un tema importante para muchos otros ámbitos, ¿no? Para muchas otras ciudades. Y a partir de ahí, pues empecé a construir el proyecto. Yo como arquitecto, pues fui al Colegio de Arquitectos también, como para intentar sumar esfuerzos, y a otra empresa de La Rioja, Garnica, que era de madera de contrachapado. Y a partir de ahí, pues finalmente tuve el ok definitivo del ayuntamiento y lanzamos la primera edición en 2015, ¿no? Que quizá en esa primera edición miraba más a la zona histórica de la ciudad, el centro histórico, también como por una cuestión que veía en muchas otras ciudades españolas, como ciertos cascos históricos se habían quedado un poco al margen del desarrollo de la ciudad, pues problemas sociales, urbanos, ¿no? Y que habían tenido un gran deterioro en los últimos años, ¿no? Y que Concéntrico podía ser una forma de volver a ocupar esos lugares desde una mirada positiva, ¿no? Y que pudiera reivindicar también estar en esos lugares, ¿no? Entonces eso fue quizá ese primer foco, ¿no? De romper una barrera psicológica de la calle Portales, que era la que quizá no frecuentaba, ¿no? Y que no hacía el traslado de un lado a otro, intentar reincorporar esa zona a la ciudad. Eso obviamente luego ha ido derivando en muchas otras cuestiones, ¿no? Pero quizá el pilar fundamental, volviendo a tu pregunta, será que hemos sabido no hacer un proyecto que mirara solo a Logroño, sino que intentara mirar a tipologías urbanas, que nos ha permitido que muchos equipos de muchos lugares del mundo, lo más recóndito, pudieran tener algo que decir para un espacio concreto de una ciudad concreta, pero que ese proyecto no fuera tan local o tan concreto como para solo responder a un problema, una cuestión que sucediera ahí, sino que pudiera reescalarse, ¿no? En otras situaciones y que al final esas respuestas tienen algo que decir para Logroño, pero tienen algo que decir para muchas otras ciudades, porque al final hay muchas formas, ¿no? Urbanas que se repiten, ¿no? Y eso yo creo que ha sido también cierto éxito, lo que como esta mirada un poco desprejuiciada, ¿no? De lo inmediato para intentar mirar más allá, ¿no? Y hablar como de proyectos que con un gesto simple se pueden entender, ¿no? Y con una mirada no solo local, sino internacional. Quería preguntarte sobre temas prácticos como son la financiación y los apoyos que hay que conseguir para que estos festivales continúen, ¿no? Porque al final la financiación y quién está rodeándote y acompañándote puede ser la diferencia entre que un festival exista y no exista, o que exista de manera constantemente precaria e insegura que acaba afectando a la propia calidad, porque se tiene que invertir un montón de tiempo en otras tareas, ¿no? Entonces es muy, muy importante esa financiación y esos apoyos. Y me gustaría preguntarte cómo has conseguido tú esos apoyos para convertir Concéntrico en un caso de éxito. Pues es fundamental los apoyos, sí. Para mí fue también fundamental plantear el proyecto de una forma estratégica desde el inicio, ¿no? Un poco como con una mirada no a lo justo inmediato, a la primera edición, sino pensando un poco qué tipo de proyecto quería que fuera, ¿no? Y siempre tuve en esa perspectiva esa mirada internacional, que no solo incluyera a todos los públicos como asistentes, sino también que incluyera a muchas entidades, instituciones, como entidades que forman parte del proyecto vertebral, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, siempre intenté ir incluyendo nuevas instituciones que se sumaran al proyecto para generar pues, una red, ¿no? Amplia, con muchas perspectivas, que hace un poco que el proyecto sea como de todos y de nadie, ¿no? Un poco con esa ambigüedad que también es interesante, es compleja, pero es fantástica porque también aporta mucho al proyecto, ¿no? Al final, todos suman, todos reman, todos van hacia adelante con sus diferentes apoyos, pero todos saben que están dentro de un proyecto colectivo mayor, ¿no? De tal forma que forman parte como una pieza más de esta engranaje, ¿no? Yo creo que eso
hace también percibir pues algo un poco como lo mismo que ofrecemos luego como el proyecto, ¿no? Cómo es luego cuando hemos percibido, porque la estructura del proyecto también es así en su nivel organizativo, ¿no? Con lo cual hemos contado con más de 30 instituciones internacionales, nacionales y locales que suman para ese proyecto fundamentalmente el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja, que además han ido estructurando cada vez mejor su acompañamiento. Luego ministerios, tanto el de Cultura como el de Transporte, su Acción Cultural Española, pero también muchas instituciones europeas que nos ha permitido invitar a tantos equipos, ¿no? Incluir su perspectiva y su forma de hacer y su forma de trabajar sobre el espacio público, ¿no? Desde el Goethe Institut al Instituto Francés, el italiano, el checo, el polaco, el rumano, el finlandés, el de Valonia Bruselas, el British Council, muchas entidades que no solo es una cuestión económica, sino que además aportan formas de hacer, formas de aproximar su tejido cultural, arquitectónico, a sus entidades, ¿no? Y ha sido algo excepcional contar con ellos y seguir construyendo el proyecto juntos, ¿no? Y siempre cuando intento invitar a esas entidades, les digo que me interesa algo como a medio o largo plazo. Tampoco es para darles para siempre, sino porque vamos aprendiendo el uno del otro para entender en qué fórmula nos sentimos cómodos, ¿no? Y qué formatos podemos explorar. Y esa idea de largo recorrido que iba implícita en el nombre del festival, porque la primera edición era 01, concéntrico, 01, ¿no? Con esa idea casi de llegar al 99, ¿no? si era el caso, para entender que es una carrera de fondo, ¿no? Esto no es una pop-up que intenta buscar un aprendizaje instantáneo, sino que muchas veces el aprendizaje ha sido de la suma de experiencias, ¿no? Y en eso ha sido fundamental el apoyo de las instituciones y también la anualidad del proyecto, ¿no? Casi como una cita que se convierte para el calendario de la ciudad como un hecho festivo, ¿no? Un hecho lúdico que que se incluye también hasta el propio calendario, ¿no? de otros eventos, ¿no? Más lúdicos, pero que también pues, pueden tener esa misma conexión en la idea de construir ciudad, hablar con la gente, ¿no? Y hacer algo tan amplio y transversal como una ciudad puede acoger. Ujú. Sí, lo que dices de que lo has contado como un festival a medio y largo plazo, de que lo has contado de manera estratégica, es muy importante cómo cuentas los proyectos. Es decir, está la idea clave, los objetivos, lo que quieres conseguir, pero luego hay que transmitirlo en los idiomas que cada uno puede entender y en las posibilidades que cada uno puede ver dentro de ellas, porque estabas diciendo, cada uno aporta no solo obviamente financiación, sino también su experiencia y tal, cada uno trabaja de manera distinta, pero luego un poco como que todo el mundo rema en el mismo barco, ¿no? Es decir, hay muchas visiones diferentes, no solo del usuario, como decía, sino de los propios implicados que lo hacen posible. Pero el lenguaje, el idioma es clave, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por la comunicación del proyecto, tanto de cara al público como más de cara interna a los diferentes entidades, grupos que se van sumando. Digamos, qué estrategia que tú veas destacable habéis implementado para establecer esos diálogos y esa comunicación? Bueno, tenemos múltiples canales, ¿no? Pues obviamente nosotros en la tercera edición decidimos invertir en la nueva página web que permitiera hacer del propio proyecto un archivo documental que pudiera ayudar a cualquier otra institución, entidad, equipo de cualquier punto del mundo a entender cómo se puede modificar la ciudad o cuáles son los recursos que hemos intentado explorar en los años, ¿no? Para hacerlo todo muy abierto para que fuera un aprendizaje pues, que pudiera ser compartido, ¿no? Para la gente. Entonces eso fue un cambio también grande en ese momento, pero desde el principio, pues yo creo que desde la primera edición contamos con el mismo fotógrafo, imagínate, ¿no? Esta va a ser la octava este año, con lo cual sí que fue importante la idea de documentar, archivar, generar contenido, ¿no? Y que sobre todo la comunicación es importante porque intentamos llegar a un público, a todo el público, ¿no? Con lo cual es relevante también
mostrarte cercano, seducir también, ¿no? Para que la gente se pueda hacer partícipe de lo que tú quieres hablar, de ese diálogo común y que se sume al proyecto, ¿no? Y para nosotros, pues desde tanto esas primeras decisiones del equipo fotográfico, el equipo gráfico también, el mismo desde la primera edición, son encima además equipos locales de Logroño, con lo cual hemos construido también una familia que han construido, han ido haciendo la deriva del proyecto de forma conjunta conmigo y ha sido fundamental también el equipo también que forma parte del proyecto, que lo cuenta porque lo vive, porque empezaron en la primera edición como voluntarios, que casi todos pues, eran estudiantes de arquitectura, diferentes escuelas de España que eran de Logroño y como volvían a casa, ¿no? Y casi pues ese proyecto nuevo que no sabíamos hacia dónde iba, pues formaban parte del proyecto. Ya pasaron de voluntarios a ya ser parte estructural del proyecto y que trabajan para el proyecto en diferentes momentos del año y que al final lo viven y lo hacen suyo, ¿no? Porque al final es algo, pues también un vínculo emocional con el programa, ¿no? Pero desde esas herramientas hasta otras muchas como pueden ser las redes sociales, que obviamente se han convertido también en fundamentales. Han cambiado mucho las redes sociales desde 2015 a 2022, ¿no? O sea, ha habido una transformación muy grande y hemos intentado estar siempre en constante cambio, pero también generar comunidad y generar una audiencia constante a través también de la newsletter que emitimos periódicamente y que tiene, pues yo creo que más de 3.000 suscritos, ¿no? Y que tiene tasas de apertura del 50%, o sea que imagínate que es público muy fiel, que se siente también interpelado por lo que vamos haciendo y que yo creo que luego responde muy bien cuando hacemos el festival, ¿no? Y aparece allí y ellos son casi el altavoz de lo que ocurre, de lo que sucede, ¿no? Y es verdad que a posteriori el festival tiene muchas, múltiples vidas porque los proyectos luego se van difundiendo y redifundiendo y es un eco casi donde todo el año, ¿no? Nos siguen llegando notificaciones o peticiones de prensa, con lo cual eso también ha sido algo bueno, que ha traspasado cualquier capacidad de imaginación. Tú puedes poner bien los cimientos, pero bueno, luego también hay cuestiones que van sucediendo, ¿no? Y que pues, para nosotros ha sido muy satisfactorio ver que pues, medios internacionales como Monocle hayan venido a Logroño a hacer un reportaje, o El País Semanal, o televisiones, o medios más pequeños, pero todos hayan sumado para contar y para narrar esta experiencia que al final intentábamos y que es complejo porque contar arquitectura, contar ciudad, luego no hay tantos medios, ¿no? que lo quieran, lo sepan contar y ha sido genial encontrarlos y ver cómo han querido sumarse a la experiencia, ¿no? y al proyecto común. Esta pregunta no la tenía en mente, pero bueno, como es mi tema y se me ha ocurrido, pues la voy a hacer. Y es, ¿qué hacemos con los espacios rurales que no tienen ese altavoz inicial como tiene una ciudad o que tiene un ayuntamiento con un área de cultura un poquito más acostumbrada a recibir propuestas? ¿Qué hacemos con las propuestas de cultura contemporánea, arte contemporáneo, arquitectura contemporánea, que surgen desde espacios rurales, también con vocación internacional, porque el hecho de que sea un entorno local, un nodo más pequeñito, no quiere decir que no tengan esa vocación de punto de encuentro? Tú que tienes ya esta larga experiencia y que has aprendido tanto y que has estado tanto entre la entidad y el público, ¿qué consejo o pildorilla puedes dar para los que un poco peleamos ahí a diario por sacar adelante propuestas culturales en zonas que cuentan con muy poco apoyo? A ver, yo creo que, no sé, yo creo que en España tenemos bastante suerte porque esos proyectos luego son bastante bien acogidos, o sea que dentro de que jugamos a lenguajes contemporáneos, ¿no? En espacios que piensas como que no va a suceder eso ahí y de repente hay una gran simbiosis en la forma de proceder, ¿no? Y en la forma de hacer. Yo he vivido bastantes años tejiendo la calle en Valverde de la Vera, de Marina Fernández Ramos, que es un proyecto que inició ella allí y que ha involucrado a tanta gente de del propio pueblo, ¿no? Que ha hecho un recurso del municipio, ¿no? Para hacia afuera, como altavoz, como reivindicador. Y yo creo que hay muchos espacios donde se pueden formalizar eso. Yo creo que sí que es verdad que todo requiere como de mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, ¿no? Y quizá eso no está recompensado, por lo menos a nivel
económico, pero es verdad que a mí me gusta a veces como intentar hacer proyectos que tengan como más libertad de desarrollo y que te permita explorar más, ¿no? Sino un objetivo claro. Entonces, responder a un cliente a veces es más complicado que ir probando, ¿no? Como que ir haciendo tu camino. Y creo que en ese tipo de proyectos a veces puedes encontrar como esos espacios de exploración con mucha más libertad y que te lleve a luego objetivos diferentes, pero que es interesante. Y un municipio, un espacio rural, siempre, pues yo creo que es un lugar donde vas a poder encontrar esos espacios de oportunidad. Ujú. Muy bien, y quería preguntarte respecto a la pandemia, porque bueno, al campo de los festivales y de las propuestas culturales ha afectado muchísimo. Quería un poco saber qué habéis aprendido vosotros durante este proceso de la pandemia, qué retos ha hecho superar, qué cosas se han tenido que sacrificar o qué se ha ganado, ¿no? Con este aprendizaje. Bueno, nosotros en 2020 cambiamos las fechas, justo teníamos todo preparado para hacer la edición en primavera, que es cuando era habitualmente, y lo trasladamos a septiembre. Y fue como, la verdad es que esa edición fue súper especial porque fue un poco como un renacer ahí el primer fin de septiembre, pues después ¿no? de estar encerrados y ver la capacidad que tienen los espacios públicos, ¿no? Para pues, ser evocadores de otras cosas, ¿no? Un poco como viajar desde tu propia ciudad a otras cosas, explorar, imaginar otros lugares, no sé, y fue muy bello esa edición del 20 de septiembre porque yo decía, pues vamos a hacerlo porque al final no es en el espacio público, es en la plaza, ¿no? Es en las plazas, en las calles, por muy complicado que esté todo, al final o estamos encerrados o si podemos estar en la calle esto puede sucederse, ¿no? Y obviamente con complejidades de aforos, pero que fue muy, muy, muy bello hacerlo, mantenerlo, continuarlo y superar todas las dificultades para poder llevarlo a cabo. Y el 21, pues ya la pasada edición pues ya con más consciente de lo que estábamos viviendo, ¿no? Pero también, ¿no? Yo creo que la pandemia ha fortalecido vínculos, ¿no? O ha fortalecido y ha hecho también valorar cosas que a veces hacemos y que, bueno, piensas que pasa por inercia y de repente, pues no pasa por inercia. Y creo que te ha permitido ver un poco como valorar cosas que a veces como no te tocan, pues no sabes lo que cuesta hacerlo, no sabes ¿no? El sacrificio que lleva a cabo proponer algo así abierto, ¿no? Y transversal, pero que una vez que lo haces y cuando has estado con tanto déficit de cosas, pues recuperas también cierto valor por lo que ocurre, ¿no? Por las cosas que suceden y que a veces antes pues parecía que todo venía por inercia, ¿no? Y que venía ya hecho y que todo teníamos una seguridad fiel, ¿no? Al progreso y a que todo ocurriera mejor, ¿no? Y veces que cuando ocurren cosas así, pues desgraciadamente, ¿no? Pues te da como, te refleja como una realidad que a veces pues no quieres ver, ¿no? Y que, bueno, pues te hace más consciente también. Ujú. Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho del renacimiento y también un poco el reconocimiento, ¿no? De un lugar, de lo que puede hacer en ese lugar, cómo se usa la ciudad. No olvidamos de que la ciudad es de todos, que la calle es para usarla, para ocuparla. Y a mí, yo que vivo aquí en Ámsterdam, es una cosa que me fascina, cómo se ocupa la calle. La gente empieza a sacar una maceta, dos macetas, tres macetas y de repente hay una selva y está la mesa y la piscinita inflable del niño en el centro de la ciudad y a nadie le importa, porque como tampoco hay coche, hay tanto espacio libre que tú puedes caminar por donde quieras y es un verdadero placer. Y me encanta esa invasión de la calle, que además es una invasión de flores y de bici y de niños y eso es una maravilla. Me quedo un poco con esos conceptos de que un festival como este te recuerda que la calle y la ciudad es para usarla, para experimentar y para reconectar y que eso nunca se nos puede olvidar. Y si hace falta una pandemia para recordarlo, pues bueno, pero que si nos esforzamos en tener esa lucha y ese objetivo cada día, construiremos ciudades mucho mejores para todos.
Y bueno, vamos ya cerrando, que nos queda unos minutillos. Y te voy a hacer un poco la preguntita de cierre, que es que cuál es el valor, el gran valor que aporta Concéntrico, ya no solo a Logroño, porque nos has dicho un montón de cosas bonitas que pasan ahí, sino a las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo. ¿Cuál es la gran enseñanza que tú sacas de esta experiencia y que te gustaría plasmar en una tesis que la gente se cuenta, por ejemplo? Pues a ver, la verdad es que yo creo que también, bueno, intentamos como romper prejuicios, ¿no? También que hay sobre qué hacer, cómo hacer, qué es lo útil, qué no es lo útil. Intentamos como mostrar que hay muchas formas de ser útil, ¿no? Pensando arquitectura, pensando ciudad, ¿no? Y pensando espacios públicos. Y yo creo que en esa transversalidad, que es la que intentamos defender y ponernos por bandera, ¿no? Y que sea algo que nos permita ser conscientes, ¿no? De que hay muchas formas de contar, de contarnos, de contar hacia afuera. También nosotros como país, ¿no? Nuestras formas de hacer, con qué producimos, qué cultura producimos, ¿no? Cómo esa cultura que producimos en España puede ser interesante para afuera. Bueno, yo creo que o sea, yo he aprendido mucho, la verdad, o sea, he aprendido mucho a, a, a trabajar, ¿no? De una forma muy artesanal, ¿no? Y que algo que parece que es muy grande puede ser como un trabajo muy pequeño día a día, ¿no? Y que puede luego eso, bueno, impactar o no, quiero decir, no todo es no todo es trascender, ¿no? Que al final, bueno, lo interesante a veces son pequeños aprendizajes que vas haciendo, ¿no? En equipos, muy de las personas. Yo creo que es fundamental, más allá de instituciones, de entidades, de todo, yo siempre me quedaría con las personas que hacen, bueno, que han hecho posible todo y que lo han usado, han encontrado una utilidad en lo que hacemos, ¿no? Yo cuando alguna gente, pues, voy los días de Concéntrico por la calle y me dicen, qué bien lo que hacéis, ¿no? Una persona que no conoce de nada, ¿no? Pero que es muy bonito que la gente, pues, te cuente algo bonito y que veas que, bueno, que algo que estaba ahí dentro, ¿no? Y que pensabas que podía ser necesario y útil para una sociedad, pues que está siendo, ¿no? Que, bueno, y que es algo que vertebra, ¿no? Que yo creo que vertebra de una forma, pues, que no es, yo la verdad es que tampoco era consciente, ¿no? Pero que cada vez, pues, he sido como, o sea, he ido como dándome cuenta, ¿no? Y creo que, bueno, ese viaje también para mí con el proyecto ha sido también muy, muy atractivo. Súper. Pues muchas gracias, Javi, y de verdad, placer charlar contigo. Y Yo nada, para mí también, ¿eh? Porque yo siempre con estas charlas luego también aprendo, ¿no? A veces no estoy pensando qué estoy haciendo. A veces paro un poquito, no, porque no tengo tiempo, y también te deja mirar un poco hacia atrás, ¿no? Mirar un poco en perspectiva las cosas para dar un nuevo, ¿no? Ir hacia adelante. muy bien, pues nada, de nuevo, gracias.